Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia. Hoy comenzamos una semana y es muy grato darle la bienvenida también a Aide. Gracias, Charlie. Muy buenas tardes a ti y a toda nuestra audiencia, y pues invitarlos a que nos acompañen este lunes, a que nos sigan en la plataforma del Guardián MX, y también miércoles y viernes estamos de 4 a 5 de la tarde, y para que usted esté bien enterado en temas de justicia como lo va a hacer el día de hoy. Así es, nos interesa mucho conocer sus opiniones, por favor, sus quejas para darle seguimiento. El día de hoy vamos a tener, le podemos adelantar que va a haber una entrevista con Said Basabe Gómez, quien es abogado penalista especializado en el nuevo sistema de justicia. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver la justicia alternativa. ¿Qué es la justicia alternativa? ¿En qué etapa se da? ¿Cuáles son los beneficios? Creemos que, a través de un especialista como lo es Said, pues pretendemos generar o visibilizar este tema, porque realmente es un aspecto que se ha descuidado últimamente. Pero bueno, vamos a comenzar con este primer bloque de noticias, precisamente con este tema que tiene que ver con el último adiós que le dan a Vicente. Pero antes tenemos que avisarle a Jorge Chávez. Entonces vamos a tratar de conectarnos con él para que nos haga del conocimiento sobre este tema. Ya le damos a ustedes a conocer que el pasado viernes pues ocurrió esta tragedia en la empresa Cartuchos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos al aire. A ver si te puedes aparcar, si es que vas conduciendo o si es que te encuentras en algún lugar con poca frecuencia. Ya te subí el volumen. Precisamente le estaba comentando a nuestros seguidores y seguidoras que el pasado viernes habría ocurrido lamentablemente esta tragedia en donde varias personas resultaran heridas luego de un percance, de un accidente, de una explosión que ocurrió precisamente en esta fábrica de cartuchos que se ubica al norte de la ciudad de Cuernavaca, para más específico en la comunidad de Aguatepec. Ahí pues sobre la carretera federal a Tepoztlán pues se llevó a cabo este hecho, en donde pues tú dabas oportunamente detalles de cómo se había llevado a cabo este lamentable hecho. Si podrías retomar este dato y decirnos qué fue lo que ocurrió, Jorge. Así es, muy buenas tardes, te saludo con gran aprecio a ti y al auditorio. Pues, como ya lo comentaste, fíjate que por desgracia el señor de 20 años de edad, pues desgraciadamente perdió la vida a causa de las lesiones producidas por esta explosión que se llevó a cabo al interior de esta fábrica. Comentarte que por desgracia las lesiones que él sufrió eran lesiones graves, era el único paciente con lesiones graves, ya que él se encontraba trabajando en lo que le conocen como la línea, donde están manejando lo que es pólvora. Y pues bueno, las investigaciones determinarán cuál fue la causa de este fatal accidente. Lo que sí te comento es que despiden con gran aprecio a esta persona. Decían que era una persona muy tranquila, estuvo trabajando en Estados Unidos como jornalero y pues llegó aquí en busca otra vez de tener oportunidad en su estado natal, que es Morelos, y desgraciadamente dejó 3 pequeñitos, pues obviamente sin padre. Lo que te comento, Carlos, y que decían los familiares que por respeto nos pidieron no grabar ni entrevistarlos, pero sí nos dieron información que Industrias Tecno, como se le conoce legalmente a esta fábrica de cartuchos, nos comentan que se está haciendo cargo de los gastos funerarios y que también están ya viendo lo del trámite para poderles dar una aportación, una indemnización por esta situación. Hasta aquí con mi reporte, Carlos. Ok, Jorge, pues muchísimas gracias por los datos. Esperemos pues seguir dándole seguimiento. Él era la única persona de gravedad, y si más o menos te explicaron cuál fue la causa de la muerte,
Jorge. Así es, Carlos. Pues mira, lo que nos comentaron fue lo siguiente, no era la única persona de primera prioridad, como se le conoce en el argot, tanto de rescate y policíaco, de una persona con lesiones graves, ya que él estuvo muy cerca de esta explosión. Te comento, como recordarás, que las explosiones son similares a lo que son las granadas o lo que son las bombas, ya que emiten ondas expansivas, y esto pues muchas veces no se ve el daño por el exterior, sino al interior del cuerpo, dañándole lo que fue pulmones y corazón, por lo que se estaba bastante grave. Sufrió unas lesiones en los pulmones y pues inevitablemente sus lesiones pues obviamente estaban en riesgo de que él perdiera la vida, y por desgracia pues ya no pudieron hacer nada. Él se encontraba internado en el área de terapia intensiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Cuernavaca, en la avenida Plan de Ayala, y pues desgraciadamente pues, sufrieron esta pérdida. Como te comentaba, ¿no? Industrias Tecno mencionaban que ya se está haciendo cargo de todo este tipo de gastos económicos, que tú sabes que en un momento de eso siempre llega de sorpresa, ¿no? Pero lo que sí nos comentaban es que la manera de seguridad con la que ellos trabajan pues sí es bastante fuerte, pero obviamente acuérdate que al utilizar sustancias explosivas o flamables, pues es muy peligroso todo ese tipo de cosas. No, aún no se saben las causas de este percance. Estamos esperando a que las autoridades culminen, las autoridades federales, porque hay que recordar que como tienen contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues quien se encarga son tanto los peritos que ellos manejan, así como los peritos federales, en este caso, Carlos. Ok, Jorge, pues muchísimas gracias por tu reporte, vamos a estar muy atentos del tema. Gracias. Claro que sí. Buenas tardes, saludos a todos ahí en el estudio. Ok, pues eso es lamentablemente el caso, se da sobre el deceso de esta persona que estaba trabajando en esta fábrica de cartuchos, y bueno, pues lamentablemente ocurre el deceso. No sé si hay algunos comentarios, Aide, o nos vamos a la siguiente nota. Ok, pues hazles el recordatorio para que bueno, sí, se le acuerden de mandamos un nosotros. saludo muy afectuoso a Florentino Mayerstein Ortega. Dice: buenas tardes, Carlos Quintero y señorita Aide, que tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, como tú me dabas el pie a hacer la invitación, Charlie, pues que nos acompañen lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde en la plataforma del Guardián MX, para que esté usted interactuando con nosotros, nos compartan el programa, nos ayuden con sus comentarios, sus saludos y pues sus comentarios para opinar de las notas. Ok, pues vamos a seguir con la siguiente nota. Precisamente el día de hoy, tú también estuviste en este evento de una manifestación. Y bueno, retomamos después de haber tenido un pequeño contratiempo, pero ya está resuelto. La segunda nota, te comentaba ahí de que tú también estuviste en esta manifestación que se llevó a cabo hoy al mediodía
enfrente del edificio del Tribunal Superior de Justicia, que se encuentra sobre la calle Leiva, exactamente a espaldas del edificio del Palacio de Cortés. Y bueno, pues el día de hoy se llevó a cabo una manifestación por parte de un grupo de personas, en su mayoría pues exigían a las autoridades que se actuara conforme a derecho a favor de una persona que es imputada por un delito de índole sexual, Luisa Costa. Ese es el nombre que nos dieron a conocer los familiares, en este caso su esposa. Pudimos llevar a cabo una transmisión en el momento para dar a conocer pues que se estaba desahogando en ese momento una audiencia, ya había concluido, y es que resulta ser que Luis Acosta pues es imputado, fue vinculado a proceso por el delito, un delito sexual. No nos quiso dar a conocer su esposa esta causa, y bueno, el día de hoy se estaba resolviendo si el juez de la causa, el que había conocido para vincularlo a proceso, pues había actuado de manera correcta. Pues ellos apelaron esa decisión que se dio hace algunos meses, y derivado de esa apelación, de ese recurso que ellos promovieron ante una instancia superior, pues querían conocer si realmente había elementos o no. Lo que sucedió fue que la sala, también se conoce como el Tribunal de Alzada, pues resolvió que efectivamente el juez había resuelto de manera correcta y había elementos suficientes para iniciar un proceso en contra de Luis Acosta. Y obviamente pues esto generó un descontento por parte de las personas que se encontraban afuera. Sí, lo que queremos destacar, Aide, y lo que notamos porque acudimos, fue que no había una persona que diera voz de alguna manera especialista, como es el abogado de Luis Acosta, para que nos explicara. De hecho, pudimos entrevistar a la señora, pero con algunos defectos de forma, o sea, la manera en cómo explicaba, como que no tenía conocimiento de ni cuál era el estado. Oye, por ejemplo, ¿sí afecta en el caso de que no quieran dar por lo que lo están acusando? Porque sí se le cuestionaba y no querían dar. Digo, ¿ahí le afecta o no le afecta? ¿O nada más es, como dices tú, alguien no los está orientando? Sí, finalmente quizá el derecho de la reserva de algunos datos, de lo que quieran dar a conocer, ellos pues pudieron haberlo dicho o no dicho. Que se afecta, lamentablemente, los delitos de orden sexual son sumamente graves para aquella persona que es imputada, ya sea un hombre o una mujer, porque se ha dado casos también muy poco frecuentes de mujeres que también son implicadas en delitos sexuales. En el caso se habla mucho de que solo basta con la declaración de la víctima pues para poder vincularte a proceso. Si tú dices que determinada persona abusó de ti, aunque no hay otro medio de prueba para corroborar tu dicho, por ese simple hecho, el que tú digas fulano abusó de mí y por ese asunto ya está siendo sometido a proceso. Lamentablemente pues hemos conocido a las opiniones de algunos abogados quienes dicen que los más vulnerables en este caso son los hombres, cuestión que por lo regular ocurre, pero también pueden ser las mujeres. Sin embargo, pues lo que sí pudimos observar fue eso, que ellos no sabían explicar en qué etapa se encontraba el proceso, a quienes pedían la intervención, porque cerraron, se manifestaron pidiendo justicia para Luis Acosta y cerraron la avenida exigiendo la presencia del fiscal general, cuestión que para esta etapa no podría él dar ninguna respuesta, puesto que el caso está en manos de un juez de control, y el juez de control resuelve si hay elementos o no elementos para poder establecerle alguna investigación formal a esta persona. Pero lamentablemente pues la mayoría de las personas no querían hablar. No sé si te pasó. ¿Qué fue lo que te dijeron a ti? No, bueno, pues quisimos primero entrevistar a la esposa y nos dijo ahorita, y nos traía así ahorita y ahorita. Entonces, pues estaban pasando los momentos para ya darle los adelantos. Y un señor que venía encabezando la marcha dice, yo les doy la entrevista. Uh-huh. Entonces, ya él nos dio la entrevista, pero como dices tú, le preguntábamos la causa y se reservaban muchos datos. Ya la señora, como a la media hora de que nosotros estuvimos, quiso darle entrevista, pero también así como muy escueta, ¿no? Muy... Uh-huh.
Sí, faltaron muchos elementos, sobre todo acá lo que comentaba un testigo es de que obviamente quizá el abogado no les estaba informando. Algunos hasta hablaron, no me consta, son simplemente la versión que recabamos nosotros en el lugar, era que el abogado no había podido incorporar esas pruebas que eran a favor de la persona imputada. Y eso también es un detalle que a muchos jueces se les pasan por alto. El hecho de que una persona no conozca las técnicas de litigar, lo que hace es que afecta directamente a la persona que representa, ya sea como fiscal que no tenga el suficiente conocimiento, o como asesor jurídico, o como abogado defensor. Entonces, mucho ojo en este aspecto, porque en algunas ocasiones, pues la incapacidad o la poca experticia que tienen en dominar estas técnicas, pues hacen que al final una persona que tiene el carácter efectivamente de inocente y de que hay pruebas a su favor, el abogado no puede incorporarlas o presentarlas al juez, porque no es fácil llegar a los medios y decirle, miren, pues este es inocente porque hay estas pruebas. Tú no eres juez y no tienes el criterio de un juez. Entonces, cuando tú tienes que presentar esas pruebas ante un juez, pero también hay la manera de cómo presentar esas pruebas. Por eso es muy importante que también cuando ustedes escojan un abogado, pues que realmente lo confirmen de que sea experto. No quiero decir que este abogado que está defendiendo sea inexperto. Simplemente es un escenario que se puede presentar y que obviamente en este caso la información que nosotros recabamos fue en el lugar del hecho y eso es lo que se habló. Sin embargo, por una parte, pues quisimos hablar con la encargada de prensa de ahí del Tribunal Superior de Justicia, con Minerva. No se encontraba quizá acompañando a una persona al ministerio, al magistrado presidente Luis Jorge Gamboa en un evento. Entonces, pues quisimos también preguntarle a algún personal. No había nadie, tanto de las dos partes, porque por una parte efectivamente no había un abogado, como del otro lado tampoco había alguien que explicara realmente lo que estaba pasando. Pero sí, bueno, también quedó claro que mucha gente apoyaba al profesor, ¿no? Sí. Que mucha gente que estaba acompañándolo era, pues... Creo que tenemos problemas por ahí con el audio, pero bueno, a ver. Así es, Charlie, pues te comentaba que pues sí tuvo mucho apoyo el profesor, bueno, es profesor. Sí. Tuvo docente. mucho apoyo y pues bueno, como dices tú, pues ahí se vio el apoyo en el tribunal y bueno, pues esperemos a saber más adelante de este tema. Sí, pues ya mostramos las imágenes. De hecho, la entrevista se la hicimos y la compartimos con ustedes en un en vivo que realizamos. Y bueno, si no hay más comentarios, vamos a ir a la siguiente nota, que habla precisamente sobre la Secretaría de Seguridad, confirma sobre sitios de focos rojos en Cuernavaca. Seguramente, pues esa nota tú la llevas. Así es, Charlie, pues recordaremos que la semana pasada había Erwin tomado una nota con respecto a las declaraciones del secretario del municipio de Temisco, Carlos Caltenco, donde él refería que la zona denominada La Isla, que pertenece aquí a Cuernavaca, ellos les pues generaba un poco como foco de inseguridad, que ya es límites entre Cuernavaca y Temisco. Y bueno, pues nos fuimos a preguntarle a la licenciada Alicia Vázquez Luna con respecto a este tema, y bueno, ella consideró que también sí lo tienen como foco rojo, pero principalmente ella nos declara que es porque el municipio de Temisco pues también es un municipio donde está alta la delincuencia y la inseguridad, y que se vienen, pues ella considera que los delitos o lo que se comete en Temisco vienen y lo culminan a esta zona. Pero ¿te parece si vamos a escuchar lo que nos declara la licenciada Alicia Vázquez Luna? Sí. Colonia La Isla, y la isla como un foco rojo con límites de Temisco. ¿Ustedes tienen catalogado también este lugar así o...? Pues sí, porque lamentablemente la limitación entre Temisco y Cuernavaca, Temisco también es un municipio muy violento y muchas veces lo que hemos descubierto nosotros es que suceden escenarios violentos, pero dejan indicios de esa violencia ya en territorio de Cuernavaca.
y nos ha pasado más de una vez. Esa área ya denominada la isla son asentamientos irregulares que no se han generado con una planeación urbana, y como consecuencia de eso pues les hace falta desde luminarias, calles, otras áreas de oportunidad que también se suman a los esfuerzos de seguridad. Pero entonces ustedes también la tienen considerada como foco rojo. Sí, por la cercanía con Temisco. ¿Con qué otros municipios tienen ustedes más o menos estos focos rojos o cuál? Bueno, también tenemos una límites con Jiutepec, pero con Jiutepec estamos trabajando también coordinados en el tema de los auxilios. Hemos tenido incluso reuniones presenciales con los mandos policiales de Jiutepec, precisamente para coordinar esos esfuerzos en los límites donde tenemos esa incidencia delictiva, porque a veces los de Jiutepec se vienen a Cuernavaca, o a veces en las persecuciones que nosotros hacemos se van a Jiutepec. Por último, secretaria, ¿cuáles son las colonias o los focos rojos aquí en Cuernavaca? Pues tenemos 3 en los que hemos estado trabajando intensamente. Vista Hermosa, por un tema de movilidad poblacional, economía de bares, de restaurantes, el centro histórico, y en la parte norte de nuestra ciudad, que es una parte que abarca Chamilpa, Buenavista, que son las áreas donde tenemos esa mayor incidencia de crimen. Charlie, audiencia, pues ahí están las declaraciones de la secretaria de Auxilio Ciudadano y de Seguridad de aquí del Ayuntamiento de Cuernavaca, y pues también ella nos mencionaba que aquí en Cuernavaca tienen 3 focos rojos o zonas de alto delincuencia, que es Vista Hermosa, el centro histórico y en el norte de la capital. Ok, pues antes de comenzar vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Marcial. Finalmente nos complace con su visita. Fíjense que él nos envía caricaturas, bueno, que representan algunos conflictos, problemáticas, y en algunas ocasiones a nosotros por la dinámica se nos olvida. Sí, la verdad es que él sí está trabajando. Y dije, oye, es que siempre se me pasa, y dije, no manches, tenemos que ofrecemos una disculpa pública primeramente. Pues lo bueno que aquí estamos, Charlie, como todos los lunes, explicando el cartón de hoy. Ajá. Sí, es un tema ya, yo creo que tú le dices apertura al tema, y de ahí se suscitaron varios asuntos, ¿no? Sí. Que a lo mejor ya tenían tiempo, pero tú dices esa apertura a que se conociera más del tema, ¿no? Entonces, referente al tema, se trata esta caricatura de lo que se vive realmente en el penal de Atlacholoaya, y es un tema lamentable, ¿sí? Oído por los que viven esa situación, tanto familiares como los que lo viven ahí, las personas privadas de la libertad, y todo lo que los enrola, ¿no?, a ese tema. El tema es visible, que representa cómo las autoridades de buenas a primeras, cuando bien les va, como dice la caricatura, pues le niegan, ¿no?, la visita, o les ponen trabas para ver al familiar. Pero en situaciones más peores, pues yo creo que ya salen con la mala noticia que fue asesinado, ¿no? Sí. O amaneció muerto, como en el pasado situación que se electrocutó, ¿no? O sea, fue algo inusual, a veces eso, ¿no? Cosas tan absurdas, Sí, ¿no? Que fallece. Y créeme que sí son absurdas en algunos de los casos, puesto que se trata obviamente de dar a veces lo mínimo de una atención médica. Claro. Hemos escuchado denuncias donde el único medicamento que les dan un paracetamol para contener una infección, situaciones que realmente exhiben el grado de deshumanización, se podría decir, de las autoridades. De su derecho también, como lo contaban, ¿no? Derecho a la salud, que no se les proporcionaba. Pero en caso de que sea alguna enfermedad, Sí, ¿no? Un caso. malestar. Pero creo que las situaciones creo que van más allá de alguna enfermedad. Sí, actualmente, pues, de acuerdo con la información que también nos han hecho llegar, hay una cuestión de grave adicción de personas privadas de libertad
de la droga conocida como cristal o también metanfetaminas, que está acabando prácticamente con muchas personas, y no exageramos cuando decimos acabando, porque se ha incrementado el número de muertes. Hemos solicitado nosotros información a las autoridades de salud. El día de hoy le recordábamos al gobierno del estado pues unas cifras, incluso también hablamos con el fiscal general para que nos diera a conocer la realidad de lo que está pasando sobre el número de personas que han fallecido, y eso lo seguimos insistiendo y es parte del trabajo y lo vamos a hacer. Entonces ese cartón pues revela parte, porque precisamente en muchos casos las personas privadas de libertad son conducidas a un sitio, a una zona de castigo, andenes creo que le llaman, y ahí pues son mantenidos, no tienen ni ventilación, no tienen ni un baño donde poder hacer sus necesidades básicas, nunca pueden salir al patio. A eso se le llama cárcel sobre cárcel. O sea, si bien es cierto ellos se encuentran privados de libertad, sí, también tienen que tener un área para poder pues convivir con los demás reos, porque el hombre pues es por naturaleza sociable. Entonces en este caso pues lo mantienen privados de la libertad. ¿Y todo para qué? Porque les exigen también el pago de una extorsión. Si tú que llegas ahí me das 30,000, 50,000, 150,000 o 300,000, te voy a dar una celda. Entonces en eso radica la extorsión de la que son víctimas, y señalan como principal responsable a Jesús Francisco Flores Jiménez. Entonces es lamentable, lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio, porque finalmente en este momento en que se vienen las elecciones, ojalá que haya que los candidatos visibilicen este problema y que realmente se trata de derechos humanos en los cuales como Estado tienen la obligación de respetar, pero no lo han hecho así. Y bueno, pues está muy ad hoc, Marcial, felicidades. Me gustó tu caricatura. No pues sé sí, si hay comentarios. Más representativo. ¿Algo que decir, Aide? No, pues que vamos muy bien en los temas de los cartones. Felicidades. No hay comentarios, Charlie. Ok, pues vamos a ir ahorita precisamente a la siguiente nota para ir a un corte comercial, porque tenemos la visita de Said Basabe Gómez, quien nos va a dar información sobre este tema de justicia alternativa. A ver si le pedimos a nuestro productor Roberto que por ahí nos eche la mano con el invitado que viene. Mientras nosotros vamos a dar la siguiente nota, que también es parte de un seguimiento y que tiene que ver con una mujer que se encuentra privada de libertad, ¿no? Así es, Charlie. Ya en semanas anteriores habíamos dado a conocer del caso de María Luisa Villanueva, una mujer que fue sentenciada hace 24 años y medio por una sentencia de 30 años. Bueno, ya lleva la mayoría de su sentencia purgándola. Y bueno, nos hemos hemos entrevistado a su representante legal, al señor Eutiquio Damián Santiago, y dábamos cuenta que en los últimos semanas él había presentado el protocolo de Estambul a la Fiscalía para que ella fuera por el tema de violación y tortura, por estos dos casos, y para que ella pudiera salir de la cárcel con este protocolo de Estambul, pero él argumenta pues que la Fiscalía, pues como en todos los casos o la mayoría de los casos, ha sido omisa y no ha hecho caso a esta recomendación. Y bueno, pues él también hacía un llamado pues a la Fiscalía que den avances y que pues ya se le dé solución a este caso de María Luisa Villanueva. Pero vamos a escuchar un poco de lo que nos declaró el representante legal. A año y medio de la evaluación que hizo, no ha emitido el protocolo, el dictamen correspondiente. Esto nos lleva a pensar, solo como una hipótesis, que la Fiscalía puede estar maniobrando para que el estudio no se presente e influir en el ánimo de la señora para que ésta pida algún beneficio, lo cual no va a ocurrir, porque la señora María Luisa está determinada, convencida de que saldrá de la cárcel una vez que se declare su inocencia y no de otra manera. Es decir, no puede acogerse a ningún beneficio de libertad anticipada, excepto, insisto, el que reconozca su inocencia al Estado de Morelos.
Pues ahí está, Charlie, audiencia, las declaraciones del representante legal de María Luisa Villanueva. Bueno, también se le cuestionaba un poco de cómo seguía la salud de ella. Y bueno, decía que en algún momento ella había presentado pues unos tumores en alguna parte del cuerpo y que ya había sido examinada. Pero bueno, como volvemos a lo mismo de los servicios o de la atención médica que las personas privadas de la libertad tienen, sus familiares y ella misma pues tuvieron que solventar todo este tratamiento pues para que ella estuviera un poco mejor. Dice que ya está mejor y bueno, con el ánimo de que pues esto tenga un buen resultado. Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y por favor sigan conectados porque vamos a hablar precisamente sobre el tema el día de hoy, sobre justicia alternativa. Es algo relevante que merece toda nuestra atención, puesto que hay muchas situaciones que el gobierno o el Estado o el Poder Judicial pudiera resolver. Por lo pronto, pues vamos a un corte comercial y regresamos. Ay. Mi nombre es Alejandro Díaz González. Yo como encargado de brigada de poda menor, mis 3 compañeros que se encuentran ahorita conmigo como comisionados, Hugo con su machete corta la hierba, igual Lázaro para que nuestras unidades puedan cargar la basura sin ninguna dificultad. Mi compañero Noé, que se encuentra en la escalera, corta con machete y con motosierra para hacer más fácil la poda. Al caer la hierba tenemos que quitarla para que los vehículos puedan circular. También nos apoyamos con nuestros trafitambos para no sufrir ningún accidente dentro de nuestro horario de trabajo. Nos motiva la familia y ser mejores día con día aprendiendo algo nuevo de lo que es dentro de nuestro trabajo. Nos sentimos contentos y orgullosos del trabajo que hacemos para que Cuernavaca esté más bonita. Cuernavaca, ciudad que renace. ¿Sabías que a través de tu dispositivo móvil, es decir, un celular, puedes acreditar tu inocencia o la culpabilidad de otra persona en un juicio? Es decir, con todas las actividades que realizas día con día, como enviar WhatsApp, enviar correos electrónicos, hacer una publicación en diferentes redes sociales o tener activada la ubicación en tu dispositivo móvil. Todo esto a través de los mejores peritos en informática, porque solo los tenemos en Solución Forense en Asuntos Jurídicos. Nosotros dictaminamos para llegar a la verdad. Teatro, baile, recitales, conciertos, chinelos, callejoneadas, exposiciones, talleres y muchos eventos más podrás disfrutar en el Festival Cultural de Verano Cuernavaca 2022, del sábado 23 de julio al domingo 31. Más de 20 eventos en 11 sedes y espacios públicos de Cuernavaca con 35 artistas en escena en un evento para toda la familia, porque la cultura es de todos y para todos. Festival Cultural de Verano Cuernavaca 2022. Cuernavaca, ciudad que renace. Sí. Pues muchísimas gracias por seguir conectados a la plataforma de El Guardián MX, Periodismo para la Justicia. Y es un gusto, como siempre, recibir a mi amigo, Said Basabe Gómez. Brother, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí aprendiendo de los grandes, nos vas a dar una cátedra. Y de los pesados, porque hacemos de peso, ¿eh? Tanto de Sí. Oye, eso es lo que dice, ¿sabes? Déjalo ganar, los gorditos ya. Ya, bueno, pues al menos estamos bien alimentados. Estamos, digo. Prometemos que vamos a bajar para el próximo programa, vamos a estar más delgados. Todo sea por la salud de uno, ¿no? Así es, sí, claro, claro. Oye, ¿y cómo te ha ido? O sea, por ahí supimos que fuiste a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cómo fue que te recibieron? Híjole. No se supone que le íbamos a hablar de ese tema. Sí, pero... Yo más bien le hago una pregunta al público, ¿no? ¿Qué puede esperar la ciudadanía de un funcionario que cuando tú acudes a su oficina no te permite entrar con un celular? Incluso, dices, oye, pero lo voy a pagar, no hay problema, lo apago y lo guardo. No, incluso ni siquiera apagado puedes entrar tú con un celular a esa Fiscalía Anticorrupción. La pregunta es, ¿qué esconde la Fiscalía Anticorrupción? O la otra pregunta es, ¿qué tipo de trato le da los fiscales o el personal de esa fiscalía a la gente que le prohíben entrar con un celular? Habría que preguntarle al fiscal general, general y al fiscal anticorrupción, a Juan Salazar, ¿por qué actúan de esa forma? No puede ser. O sea, y en esa ocasión, literal, no me dejaron entrar
Porque obviamente yo iba solo, no tenía con quién dejar mi teléfono, querían que se los dejara, y dije, pues obviamente no se los voy a dejar. Sí, Obviamente es algo privado y no se lo voy a dejar, entonces no me dejaron entrar. De hecho lo vamos a hacer del conocimiento a la juez, esa circunstancia, porque había una cita donde tenían que entregar una UCB, pero digo, esa es la pregunta que dejamos al aire, ¿no? ¿Qué esconde la Fiscalía Anticorrupción al no permitir que un ciudadano pueda entrar con un teléfono incluso apagado? Yo tengo la respuesta. ¿Qué es lo que esconde? No. Sí, no, y me consta. Esconde corrupción. Porque en lugar de ser Fiscalía Anticorrupción, es Fiscalía de la Corrupción. Y no exagero, ¿eh? Bueno, aquí está el espacio. Si quieren debatir, aunque lo dudo completamente, ¿te he puesto una comida? No, porque hay audios. Sí, obviamente hay audios en donde se escucha la manera en cómo se conduce. Fíjate que me preguntaba, hay un amigo que me preguntaba, creo que Jorge Juárez, decía, oye amigo, ¿cuál es el instituto más corrupto de todos? Y yo sin dudarlo dije, Anticorrupción. Es la Fiscalía Anticorrupción. O sea, porque es irónico, o sea, ¿cómo un área, haz de cuenta que fuera la iglesia? Bueno, aunque también es otro tema, pero bueno, ahí es igual, así. O sea, hay gente, hay personas que francamente promueven la corrupción. Y directamente señalamos a Edgar Rodolfo Núñez Urquiza y a Zeus Gutiérrez, ellos son los dos. Obviamente le hemos preguntado también al fiscal Juan Salazar Núñez, y obviamente los protege. Hay una protección inmensa como no tienen, de un titular que nunca ha ido a ni una audiencia, que me atrevo a decir, no es que yo sepa más que él, pero no conoce de técnicas de litigación, de interrogación. Obviamente evade este tipo de temas y es lamentable, digo, es muy grave que una fiscalía que debería de limpiar, de atender, porque eso tiene su nombre, sea la más corrupta de todas. O sea, por las otras, ¿quién va a investigarlos? O sea, los investiga ellos, pero ellos, ¿quién los investiga? Yo en lo personal no he tenido ninguna situación irregular con ellos de manera personal. Sin embargo, bueno, a través de algunos clientes nos han hecho llegar audios. Sí. Audios de cómo está operando la fiscalía. Y que bueno, ese va a ser otro tema en otra ocasión, ¿no? Porque es un tema muy amplio y es un tema muy delicado que se tendría que darle el tiempo suficiente, ¿no? Pero bueno, el día de hoy no era para hablar de anticorrupción, pero bueno, salió a pero bueno, es que sí. Por lo que está sucediendo, ¿no? De por sí me han dicho algunos amigos, oye, ¿qué onda? ¿Qué tienes contra la Fiscalía Anticorrupción? Me lo han dicho, oye, pues platica con ellos. Le digo, no, pues es que lo único que quiero es entrevista. Igual, a mí me pasó eso, lo mismo que a ti, cuando yo fui en calidad de víctima a ver lo de un asunto que tengo ahí. Me dijeron, no puedes entrar, pero ¿por qué me estás privando de un medio? Me estás incomunicando. Es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí yo nada más la única pregunta que dejo en el aire, y esperemos que la pueda contestar el fiscal del titular, es ¿por qué o qué esconde la Fiscalía Anticorrupción al no permitirle a un ciudadano ingresar con su teléfono? Incluso ni apagado, ¿eh? Ajá. O sea, entras tú apagado, no, yo lo apago y lo guardo en su presencia, no puedo entrar. Y salgas, bueno, pues me salgo, ¿no? Porque pues, en esa ocasión yo no tenía con quién dejar mi teléfono y obviamente no se los voy a dejar. Con el antecedente que tenemos de ellos, de la institución como tal, pues no le voy a dejar una cuestión personal, ¿no? Pero bueno, así es. Sí, y bueno, eso se lo vamos a encomendar a Aide. Ella es la superheroína, la que llega y va rompiendo preguntas para hacerlas. Te vamos a investigar eso también. Vamos a hacerlo. Sería bueno que nos dé una respuesta del titular de la Fiscalía Anticorrupción, por qué no permite que el ciudadano de a pie entre sin su teléfono, aún y apagado. O sea, y que no venga con la respuesta que por seguridad. Porque un teléfono, ¿en qué te puede generar una inseguridad? Uh-huh. O por temas de seguridad. Digo, si vamos a otras fiscalías, a la web, un ejemplo, y no te dicen que apagues, no te dicen que quite tu teléfono, no lo metas. Vas a... Pues tal vez, ¿no? O sea, pues esa es la pregunta, ¿qué esconden que actúan de esa forma? O sea, esconden algo mucho. Está mal, ¿no? Algo está mal, ¿no? Pero bueno. Yo digo que esconden mucho. O yo creo que se les perdió una información de algún medio electrónico que lo andan buscando desesperadamente. No. Y tú sabes a qué me refiero, porque próximamente, yo creo en algunos días, si nos das la oportunidad,
para Claro. poner ese asunto. Ajá. Yo creo que por ahí anda el asunto, ¿no? O sea, Sí, así es, esconden amigo. muchas cosas. Y bueno, finalmente teníamos que decirlo y se dijo. Obviamente. Y si quieren derecho de réplica, el espacio está abierto. Amigo, hay un tema que hace algunos días platicábamos, precisamente que muy poco se visibiliza, a pesar de que desde tu opinión es una herramienta o un recurso muy importante para poder despresurizar los asuntos que conocen los tribunales. Hablamos del tema de la justicia alternativa, pero ¿qué es la justicia alternativa? Bueno, en primer lugar, creo que ya se nos olvidó a todos cuando se iba a implementar este sistema, que ya no es nuevo. Nuevo históricamente, ya no es nuevo porque ya tenemos algunos años. Y cuando se iba a implementar, todos sabíamos teóricamente que el engranaje más importante de este sistema era justicia alternativa. Esto es, que los asuntos no se resolvieran forzosamente a través de un procedimiento ordinario, ni forzosamente llegar a una sentencia, sino que existía la posibilidad de que en un 80 hasta un 90% los asuntos tenían que resolverse a través de salidas alternas o mecanismos de aceleración. Llámese procedimiento abreviado o llámese suspensión condicional o acuerdos reparatorios. Esa era la idea de este sistema. Y que únicamente llegara a juicio el 10% de los asuntos. O del 10 al 20 que llegaran a juzgado. Y de esos asuntos que llegan a juzgado, del 3 al 5% únicamente tendrían que llegar a juicio oral. Ahorita, lo comentábamos con algunos jueces, con los que nos vemos en las audiencias, el 90-100% de los asuntos de detenidos, la fiscalía los baja. Aún y cuando hay disposición expresa, que si no es prisión preventiva oficiosa, si no vas a pedir prisión preventiva, no tienes por qué bajarlo a juzgado, aunque esté detenida la persona. Tienes que dejarlo en libertad y formularle después mediante citación. Sí. No está sucediendo esto y esto está ocasionando que desde hace algunos par de meses, medio año para acá, los tribunales estén saturadísimos de juicios orales y de audiencias de control. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que del 100% de audiencias de detenidos que bajan los MPs a las audiencias de control, el 60% son ilegales. Y aún así lo siguen bajando. Entonces, yo no entiendo cuál es la política criminal que esté llegando la Procuraduría. Inflar las cifras. Y tampoco entiendo el por qué el tribunal lo permite. O sea, para eso debería estar el presidente del tribunal, hablar con el fiscal y decirle, oye, estos asuntos no me los bajes porque me estás quitando mucho tiempo. ¿Y a qué asuntos te puedes referir para ponerle un ejemplo a nuestros seguidores? Ejemplo, que a una persona que le encuentran un churrito de marihuana, únicamente para consumo, aún así lo baja. O que le encuentran una grapa, ¿no? 1 gramo de droga, ¿no? O el robo, que es mínimo, ¿no? O un robo. 300 pesos, 400. Todo lo están bajando. Entonces, ese tipo de cuestiones, sí, claro, se tienen que judicializar, sí, pero el mecanismo es a través de una citación, no a través de una audiencia de control, no, tiene que ser a través de una citación, y no lo están haciendo. Ahora, aquí el problema no nada más está en, la pregunta es, ¿por qué no está funcionando justicia alternativa de la Fiscalía? Esa es la pregunta, ¿por qué no está funcionando? Bueno, porque de entrada, la normatividad no les otorgó de inicio facultades coercitivas de citación. Y lo voy a explicar. Yo este tema lo he platicado con mucha gente de justicia alternativa, de especialistas, y siempre nos damos un agarrón porque ellos confunden. Ellos, de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Justicia Alternativa en materia penal, establece ciertos principios de cómo va a ser este procedimiento. Y el más importante de todos es la voluntariedad, que es un procedimiento voluntario. Esto es, las partes de manera voluntaria tienen que llegar a un acuerdo. Pues ese principio, los operadores del sistema lo están confundiendo. ¿Por qué? Porque cuando mandan citar a las personas para que acudan a su oficina, los notificadores de justicia alternativa llegan y dicen, oiga señora, le vengo a notificar que tiene que presentarse a justicia alternativa. Pero le quiero decir que es voluntario, ¿eh? Si usted quiere, no vaya, no pasa nada. Pues imagínese, la señora que está molesta porque su vecina le dio unas cachetadas o ajoloteras,
y que obviamente están peleando al marido, y entonces llega el notificador de justicia alternativa y le dice que es voluntario. La pregunta es, ustedes creen, auditorio, que la persona va a ir a esa citación de justicia alternativa? Obvio que no va a ir. Entonces, el problema radica en que se tiene que hacer una reforma para que se le dé coercitividad a los operadores de justicia alternativa exclusivamente para las citaciones, porque ellos son una autoridad. Entonces, sí se debe tener que hacer una reforma donde se le faculte para que si te cita justicia alternativa y no compareces, pues te puedo aplicar multa o te puedo aplicar arresto. Para que de esa forma la gente que estén citando acuda forzosamente, y ya ahí sí entrará la habilidad del especialista y el principio de voluntariedad para que las partes lleguen a un acuerdo. Pero si eso no existe, entonces es donde se está taponeando parte de esa despresurización que tenía que existir. Porque, se lo digo con conocimiento de causa, los notificadores que son muy pocos por cierto, de justicia alternativa, y llegan, te entregan el citatorio y te dicen que es voluntario. Entonces obviamente la gente no va, ¿no? Aunado que la ley de justicia alternativa en materia penal hay algunos errores. Ejemplo, para ser director de esa área no necesitas tener conocimientos en justicia alternativa. Imagínate, el director general puede ser cualquier licenciado en Derecho. Entonces, de ahí estamos mal, ¿no? Creo que se deben hacer reformas de esa ley para que realmente la justicia alternativa sea ese gran engrane que nos dijeron teóricamente que tenía que funcionar así el sistema. Y que obviamente así debe funcionar. Justicia alternativa debe quitar el 80% de todos los asuntos. Y no está sucediendo, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí en Morelos. Te puedo decir, la estadística más o menos yo le calculo que por cada especialista, si bien nos va, estarán haciendo 6 a 10 acuerdos al mes. Imagínate. Y es tu percepción, ¿no? Lo que tú percibes. Ahora hay que preguntarle a la autoridad, efectivamente, si esa cifra que tú estás percibiendo... Puede ser hasta menos. Poco, hasta menos. Y te lo digo, ¿por qué? Porque yo hace muchos años tenía una relación muy cercana con una persona que trabajaba en justicia alternativa. Entonces platicábamos esos temas y yo le decía, a ver, ¿tú cuántos acuerdos haces al mes? No, pues yo soy de las que más hago y hago 6. Y le dice, oye, pues me sales muy cara porque te pagan 12. En esa época les pagaban 12. Y le dice, oye, me estás cobrando a 2,000 pesos el acuerdo. O sea, casi me estás haciendo 1 por semana. Y me decía, yo soy de las que más hago. Hay compañeros que hacen 3, 4 acuerdos al mes. Y ella en su momento se justificaba que porque la gente no iba a las citaciones. Es que yo lo cito, pero no van, no quieren. Entonces, aquí donde la reforma tiene que ayudar al especialista a decir, a ver, tú tienes, ciudadano, la obligación de comparecer a justicia alternativa como si te cita un ministerio público. Así de sencillito. Pero eso hay que hacer la reforma y tiene que ser una reforma nacional, ¿no? Pero esos temas nadie los toca, ¿no? Los litigantes andamos por ahí, los teóricos, y nada más la vemos pasar y nadie se atreve a decir esto, ¿no? Que estamos diciendo. Sí, y es que precisamente este tipo de casos son los que saturan la actividad, las salas en los juzgados, especialmente aquí en Cuernavaca, un tanto más en Cuautla y un poco menor en Jojutla, ¿no? Pero finalmente, ¿crees que haya algún desinterés por parte de las autoridades? O sea, porque tú ya hablaste precisamente de que debe de haber una reforma, de cómo se está manejando, pero ¿esto por qué no lo promueven? ¿Por qué tanta indiferencia? Por desconocimiento, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? Ejemplo, si la propia norma no te exige que el director general de justicia alternativa tenga conocimientos en esa área como requisito para poder ostentar ese cargo, pues imagínate, ¿no? En manos de quién estamos, ¿no? Con independencia que yo en este momento no conozco quién sea el titular de justicia alternativa, la verdad es que no lo conozco, y no sé si tenga la capacidad o los conocimientos, pero por normatividad no te le exige, ¿no? Entonces puedes poner a cualquiera, ¿sí? También habría que simplificar un poco los procedimientos de justicia alternativa, porque te hacen ir 2, 3 veces. Aún en cuanto a las partes hemos tenido casos donde ya nos pusimos de acuerdo. No, pues tenemos primero que ir con ellos y explicarle una parte, luego la otra, bueno, parte de su procedimiento. Pero aunque ya vamos a firmar el acuerdo, te dicen, no lo podemos firmar porque hay un fiscal que está en nuestras oficinas centrales y lo tiene que validar. Oye, pero ya llegamos a un acuerdo. No, y si ella dice que no, entonces no.
Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ir al juzgado y promover. Oye, y todo, ¿no? pero a veces también es un pretexto como para decirte, Pónganse la de Puebla. sí, ¿no? O sea, ¿quieres una salida alterna? A ver, póngale, ¿no, Lick? Bueno, fíjate que es... Ay, no me hagas hablar, Carlitos, porque si de por sí luego Ya, no nos quieren, vamos al meollo de si la de por sí vamos luego no al nos fondo quieren, del bueno. tema. No, fíjate, bueno, yo en lo personal no me ha tocado, o no sé porque pues, me tengan miedo tal vez, que digan, no, es que este va de chillón, no lo sé, pero en lo personal no me ha tocado. Pero sí otros compañeros, yo he visto, que pues sí les dan su para refresco, ¿no? O sea, la verdad es que sí, ¿no? Entonces, pero bueno, en lo personal no, ¿no? Lo que sí me ha tocado es en otros estados, en otras esferas local, no federal, en otras, donde sí, ¿no? Por los abreviados te piden una lana. Es la realidad, ¿no? ¿Quieres un abreviado, Milik? Sí, pues te salen 50, te salen 100, te salen 90, dependiendo, ¿no? Pero te digo, eso en otros estados, ¿no? No aquí. Aquí nunca. No, aquí nunca. No, ¿no? Entonces, nunca. la verdad es que esa es la realidad, desafortunadamente, ¿no? Y así se nos han ido algunos asuntos, por cierto. Sí. Porque, un ejemplo, te piden, no sé, a lo mejor 50,000 pesos por un abreviado. Y tú le vas a cobrar a lo mejor otros 40, a lo mejor. A un Entonces el cliente ya no sí. alcanza. Entonces, no, ¿sabes qué? No, pues no me alcanza la verdad. Entonces dejas ir los asuntos, ¿no? En ocasiones, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que las autoridades se acuerden de lo que los teóricos nos decían antes de que implementaran el sistema y que recuerden que la justicia alternativa era el gran engrane que iba a despresurizar la justicia, ¿no? Los procedimientos. Y que se acuerden de eso y que lo apliquen, ¿no? Y creo que es muy importante esa parte que no está funcionando en Morelos. Lo digo de manera muy respetuosa. Sí hay gente muy capacitada, muy todo, pero no les dan las herramientas. Una de ellas es la citación, la normatividad. ¿Sale? Ok. Hay comentarios ahí. Dime qué pasó. Sí, le mandamos un saludo a Floriberto Palma Mata, dice, ¿qué se puede esperar de la Fiscalía Anticorrupción si fue idea de políticos corruptos y lo único, fortalecer más sus tranzas, más corrupción? Don Juan Roquet dice, todo es provocado por las autoridades, la Equiesencia. genera corrupción y descomposición social. Florentino Mayerstein Ortega, es hacer estadísticas, por eso mismo vociferan que en Morelos no pasa nada y todos los delitos van a la baja. Y por último, Pedro Aguilar, para lo cual fue creado Justicia Alternativa para jubilar a sus directores y no cumplan con los lineamientos. Ok, hay otra de Florentino Mayerstein Ortega y no funciona porque nadie hace su trabajo. Llámese notificador, policía, perito y fiscales. No presionan, eso es sus oficios. En sus oficios ponen que serán sancionados, cuesta con 200 salarios de no mandar lo que soliciten y de todos modos no informan. Yo tengo 1 año y nada. Y desafortunadamente, ¿no? A veces los funcionarios no cumplen lo que la ley les manda. Y bueno, para eso debería ser la anticorrupción, pero yo le he comentado, ¿no? Tal parece que la Fiscalía Anticorrupción funciona para un segmento y para otro segmento no funciona. Sí, porque precisamente yo he documentado un caso precisamente en donde se da a través de un procedimiento acelerado. El caso, por ejemplo, de los ex servidores públicos del municipio de Tlalnepantla, en donde les estaba a dos, a lo que era la ex síndico y a un regidor, sí les dieron un procedimiento acelerado, obviamente, pero pues con su respectivo. Y por ahí me enteré que un amigo iba a defender a otra empleada, pero obviamente dijeron, ¿sabes qué? Ese cuate no lo quiero, ponme a un abogado que sea mi cuate y que aquí entre nos, pues nos dividamos el pago, ¿no? No, eso no sucede aquí, eso sucede en otros estados, Carlitos. Yo quisiera dejar una pregunta, sé que muchos abogados y algunos funcionarios del medio jurídico ven tu programa, ¿no? De manera directa o indirecta, para que no vean que lo estamos viendo, no lo están viendo. Yo les hago una pregunta de forma muy pública a todos. Y si la Fiscalía Anticorrupción es víctima de un robo de una computadora, la pregunta que yo les hago es a los juristas, ¿qué ministerio público tiene que levantar la denuncia y qué ministerio público tendría que llevar esa investigación? Les dejo esa pregunta. Ojalá, yo espero que en sus comentarios den respuesta. Creo que es una pregunta muy clara,
Sí, sí le Muy entendió. lógica. Aide, a ver, Aide dice que Aide, debe contestar. ¿Quién ¿Quién debería? Preguntó a los especialistas. No, bueno, pero Aide no es especialista, pero sabe. ¿Quién debería llevar esa denuncia? La Fiscalía General. Pero la Fiscalía General. En este caso, delitos patrimoniales o delitos diversos. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que la Fiscalía Anticorrupción levantó la denuncia, ellos mismos son las víctimas, ellos mismos investigan, ellos mismos piden cateos y ellos mismos se oponen a una suspensión condicional? ¿Eso cómo se llama? Conflicto de intereses también. Hay un conflicto de intereses y eso Sí, incluso la puede crear corrupción, obvio. a una corrupción. Sí. Ah, pues esto sucede en Morelos. Y vamos a documentar ese asunto porque creo que vale la pena. Porque si que realmente queremos una fiscalía transparente, tenemos que empezar por la casa. Por la Entonces, cabeza. por la cabeza. Entonces, si ellos eran víctimas de un delito, no pueden ellos autoinvestigar y no pueden ellos catear una casa porque ellos son víctimas. Lo único que faltaría es que ellos mismos la hagan de jueces o de juez y resuelvan ser responsables, se acabó. ¿No? Sí. Eso está sucediendo en Morelos y es triste, ¿sí? Porque realmente cuando se hizo la Fiscalía Anticorrupción se tenía otra idea, ¿no? Entonces, yo espero que poco a poco se vayan acabando esas viejas prácticas, porque imagínate que a todos los... Es muy chistoso porque a los litigantes nos bajan, no nos bajan de corruptos, que no somos los corruptos y que nosotros corrompemos, pero cuando en verdad volteo a ver así, y digo a los lados, en serio que yo soy una Madre Teresa de Calcuta, al lado de ellos, y lo digo de ellos en general, ¿no? Y la verdad es que es triste, ¿no? Porque a nosotros sí nos estigmatizan o nos etiquetan como si fuéramos corruptos, cuando la realidad es que somos de lo más decente que hay en nuestro estado, ¿no? Y bueno, ejemplo de lo que estoy diciendo es un ejemplo, y bueno, y ahí tendría que aplicarse, ¿no? Hacerse una investigación, Contraloría del Estado, o habría que preguntarle al de Control Interno, ¿no? A Felipe Velarde, ¿no? Que ahorita que nos está escuchando, o si no hay que enviarle el podcast para que lo escuche y de oficio el señor inicie una investigación en contra de los fiscales de anticorrupción que iniciaron de mutuo propio una denuncia cuando ellos no tenían facultades para iniciarla y están rompiendo el principio de imparcialidad, ¿no? Y obviamente una violación al debido proceso, ¿no? Y también hay que hacerle llegar este caso al visitador. Obviamente ellos han mostrado una apertura. Fíjate que últimamente se ha dado una reunión con el fiscal general, las ha presidido. Y obviamente pues al menos han atendido 2, 3 asuntos y se ve la disponibilidad. Pero en el tema de anticorrupción no hay ni una respuesta. O sea, como que se hacen que la Virgen les habla y que obviamente se olvidan de esos temas que efectivamente pues los exhibe de la manera como se conducen. Imagínate, creo que esto que estoy yo poniendo en la mesa es muy gravísimo. Que ellos mismos levanten la denuncia, ellos mismos son las víctimas, ellos levantan la denuncia, ellos investigan, ellos piden orden de aprehensión, ellos piden cateos, ellos montan evidencia, fabrican evidencia. Y bueno, ¿y por qué si ellos no son los competentes para llevar esa investigación? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el tribunal, la juez, se los permite? O sea, ¿no vislumbran que ellos no pueden llevar esa investigación? Porque no es un acto de corrupción. Aparte, aunque hubiese sido un acto de corrupción, ellos no pueden investigar ellos mismos, son ofendidos. ¿Quién es el...? Ah, bueno, ya me acordé. ¿Quién es la jueza en el caso? No, vamos a preguntarle. Ya sé quién es, pero obviamente... Ya regresó de vacaciones. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos a ir a preguntarle, porque algo que también hemos pasado muy por alto es que efectivamente quienes deben de conocer todo este tipo de casos son los jueces. Y muchas de las veces no hemos cuestionado a esos jueces. O sea, sabemos que los jueces hablan por sus resoluciones, pero bueno, ya estamos en un nuevo sistema. Entonces, si los jueces no hablan, que hable el magistrado, que hable Luis Jorge Gamboa, a ver si sus estándares que él dice que va a imponer en nueva era de la justicia digital, pues corresponden a ese nivel del cual él presume, ¿no? Por lo pronto, ¿algo más que quieres destacar, Said? No, nada, muchas gracias por la invitación. Llegamos corriendo porque había tráfico ahí en el Polvorín. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a tu auditorio que nos escucha. Y aunque, bueno, les venimos a quitar un poquito de su tiempo y a decir puras... ¿verdades? No, puras cosas que a veces dicen que criticamos y que decimos cosas
pues no tan importantes, pero yo creo que sí vale la pena que alguien tenga el valor y lo venga a decir, ¿no? Porque también eso de que hay que tener el valor de decir las cosas, a veces nada más las pensamos, pues no las externamos, ¿no? Y obviamente tú lo sabes, Carlitos, que muchas veces por decir estas cosas se me tacha de que soy, que les tiro, que soy muy crítico, ¿no? Y que le estoy pegue y pega a la fiscalía. Que eres de lo peor. Sí. Entonces, la verdad es que si ellos así creen que somos, pues la verdad es que no me interesa, sinceramente. Pero si alguien lo tiene que decir, y si nadie sale, pues lo tenemos que decir, para que las cosas vayan avanzando, por lo menos no seamos cómplices de esas circunstancias, ¿no? Ok, sí, y finalmente la plataforma está abierta para el derecho de réplica, lo volvemos a repetir, si alguien quiere opinar, digo, es la ventaja de las redes sociales, es de que interactuamos con nuestros seguidores, y obviamente si alguien tiene la calidad moral o tiene una versión que dar, es bienvenida, es la percepción que nosotros tenemos y la cual compartimos, precisamente porque tratamos de ir y de estar en el lugar del hecho, para poder tener elementos reales y decir, esto está funcionando así y hay que tener cuidado. Pero pues muchísimas gracias, Aid. Creo que no hay ningún comentario. Bueno, sí, de Pedro Aguilar, Prevaricato. Dice nuevamente Pedro Agulur, perdón, es Agulur. Ya el fiscal los exculpó. Entonces, pues muchísimas gracias, Aide. Tu último comentario. Nada, Charlie, pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy, pues invitarlos el miércoles a que nos acompañen a las 7 de la tarde. Ok, por lo pronto muchísimas gracias, buen provecho, muy buenas tardes.